Hola chicos, hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, el día de hoy vamos a ver en este video adicional coordenadas polares, así que vamos a utilizar una situación de un andinista que nos pasa sus coordenadas polares, ¿sí? Serían las coordenadas polares desde su posición hasta el Cerro Serrata. Un andinista que está intentando subir un cerro de la zona, se confunde, se desorienta y nos solicita ayuda por medio de la radio, y por medio de sus coordenadas polares vamos a tratar de ubicar su posición en la carta topográfica. Vamos a utilizar los siguientes elementos, ¿sí? Vamos a trabajar con la carta topográfica del IGN de Punta de Vacas. Vamos a utilizar la brújula como transportador circular, elementos de escritura, el escalímetro o la regla, depende de lo que les quede más cómodo para utilizar. Y bueno, y para esta situación en particular yo le he colocado una especie de filmina arriba de la carta, porque voy a utilizar un indeleble para que ustedes puedan ver mejor, ya que con el lápiz no se veía muy bien la actividad. Muy bien, ahora, antes de comenzar, es muy importante que nosotros simulemos que estamos viendo a este andinista que necesita ayuda desde el Cerro Serrata, ¿sí? Desde el Cerro Serrata hasta donde se encuentra. Para hacer eso, lo que tenemos que hacer es, para simular que nos encontramos en la cumbre del Cerro Serrata y que lo estamos observando, es usar, ¿sí?, el rumbo que nos ha pasado él, que en este caso, ¿sí?, el rumbo que nos ha pasado son 110 grados, ¿sí?, y que la distancia aproximada, él estima que desde su posición hasta la cumbre del Serrata hay 3000 metros. Entonces, para simular que nosotros nos encontramos en el Cerro Serrata y lo estamos observando, tenemos que averiguar el contrarrumbo, ¿sí?, de 110 grados. El contrarrumbo de los 110 grados lo vamos a obtener a ese rumbo, ¿sí?, sumándole 180 grados, ya que es una medida angular inferior a los 180 grados. Con lo cual, esta suma, ¿sí?, nos va a dar 110 grados más 180 grados y vamos a obtener como contrarrumbo 290 grados, ¿sí? Ahora bien, estos 290 grados de contrarrumbo es una medida angular en el terreno y nosotros queremos pasar todas las mediciones, o mejor dicho, estas coordenadas polares que se nos ha pasado, lo queremos pasar a la carta topográfica. Con lo cual, para hacer eso vamos a tener que tener en cuenta la declinación magnética de esta carta topográfica, ¿sí? La declinación magnética de esta carta topográfica, ¿sí?, fíjense que ha sido creada para el año 1952, con lo cual no es posible, ¿sí?, vuelvo a repetir, no es posible que utilicemos la fórmula para actualizar este diagrama de declinación, con lo cual lo que vamos a hacer es, vamos a determinar el centro de la hoja de la carta topográfica, vamos a ingresar a la página del NOAA de Estados Unidos o Recursos Naturales de Canadá, y introduciendo los valores del centro de la hoja, latitud sur y longitud oeste, vamos a determinar esa declinación magnética. El que no recuerda esto lo puede ver en el video anexo, en el video adicional de la clase número 3, cómo determinar o cómo actualizar, mejor dicho, la declinación magnética de una carta topográfica del IGN vieja. Bueno, en esta carta topográfica, si actualizamos su declinación magnética, la misma sería aproximadamente de 19 minutos este. Con lo cual, para pasar una medida angular al terreno a una medida angular en la carta topográfica, utilizaríamos, ¿sí?, este diagrama de ayuda. Ahora bien, fíjense que la declinación magnética son 19 minutos y
es un valor que no influiría mucho en este pasaje de ángulo a rumbo o de rumbo a ángulo, ya que los minutos no los podemos materializar en el anillo graduado de la carta topográfica, de la brújula, con lo cual la verdad que si hacer el cálculo del pasaje o no influiría mucho, pero supongamos que lo quisiéramos hacer, ¿sí? Tendríamos que, nosotros nos encontramos en esta parte del norte magnético, siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Para llegar al norte de cuadrículas pasaríamos por el signo positivo. Entonces, si quisiéramos saber el ángulo de dirección de esta medida angular sería 290 grados, ¿sí? Más 0 grados, 19 minutos. Fíjense que eso nos daría como resultado 290 grados con 19 minutos, que la verdad que es lo mismo que redondear el ángulo de dirección y que nos quede directamente como ángulo de dirección 290 grados. Entonces, ya teniendo en cuenta que sabemos el ángulo de dirección para medir desde el Cerro Serrata hacia donde se encontraría el andinista, y teniendo aproximadamente la distancia que nos ha pasado él, que son 3.000 metros, vamos a trabajar con la brújula como transportador circular. Entonces, en el anillo graduado de la brújula vamos a colocar 290 grados, ¿sí? Fíjense que estoy colocando 290 grados, ¿sí? En el índice del anillo graduado de la brújula. Voy a apoyar, ¿sí? La brújula teniendo en cuenta que la medición inicia en el Cerro Serrata, es decir que el cordín estaría desde el punto de inicio, que sería el Cerro Serrata, y el espejo iría en dirección a donde se encontraría el andinista. Luego vamos a girar, ¿sí? La brújula en bloque, ya no toco más el anillo graduado, giro la brújula en bloque, hasta que las líneas norte-sur, que son estas líneas de color rojo, que están en la base del anillo graduado, ¿sí? Hasta que esas líneas queden en paralelo con las líneas verticales de la carta topográfica, que son estas que vienen en dirección vertical, ¿sí? Fíjense, que están materializadas con un color negrito. Bueno, una vez que yo ya he hecho esto y me ha quedado bien, ya puedo suponer, ¿sí? O me doy cuenta que la dirección de esta andinista estaría en esta dirección, ¿sí? Los 290 grados de ángulo de dirección serían en esta dirección. Ahora bien, me faltaría determinar, ¿sí? Con un escalímetro, ¿sí? Con un escalímetro que para poder determinar que se encuentra aproximadamente a 3.000 metros de la cumbre del Cerro Serrata. Yo, si se fijan acá, he marcado un poco la dirección para que me permita luego utilizar el escalímetro y apoyarlo, siempre manteniendo esos 290 grados de dirección. Ahora lo que tenemos que hacer es determinar esta distancia aproximada que nos ha pasado el andinista desde su posición hasta el Cerro Serrata. Él nos ha dicho que se encuentra a 3.000 metros, con lo cual vamos a utilizar el escalímetro. Sí, les recuerdo que el escalímetro es una regla que cada cara tiene una escala distinta. La escala de 1 en 50.000 de este escalímetro sería esta, ¿sí? Y es 1 en 50.000 la que vamos a utilizar porque es la escala de esta carta topográfica. ¿Sí? Fíjense que el 1 serían 1.000 metros, el 2 serían 2.000 metros, el 3 serían 3.000 metros, el 4 4.000 metros y así sucesivamente. La línea intermedia que se encuentra entre el 0 y el 1 sería 500 metros. La línea que le sigue en distancia sería, cada una mediría 100 metros y las más chiquititas, ¿sí? Que está esta, por ejemplo, que está inmediatamente a la derecha del 0, sería de 50 metros. Con lo cual también podemos decir que cada una de las líneas que conforman esta escala, que es 1 en 50.000, va a medir en el escalímetro 50 metros. Entonces, habiendo aclarado eso, ahora vamos a apoyar
el escalímetro, ¿sí? Teniendo en cuenta esta pequeña referencia que habíamos dejado para no equivocarnos y saber que en esa dirección están los 290 grados, ¿sí? Entonces vamos a apoyar el 3, que serían los 3000 metros, directamente sobre la cumbre del Cerro Serrata, ¿sí? Y luego el resto de distancia que queda lo vamos a continuar siguiendo la dirección que habíamos trazado antes, que habíamos dejado de referencia. Fíjense, la vamos a continuar hasta que midamos 3000 metros. Fíjense que los 3000 metros serían este lugar, ¿sí? Sería en este lugar, con lo cual, ¿sí? Este procedimiento nos estaría diciendo que este andinista se encuentra en las cuadrículas, ¿sí? 10, 60, ¿sí? Entonces, gracias a este procedimiento nosotros tendríamos una zona más acotada para poder buscarlo, ¿sí? Porque ya sabemos que se encuentra en una superficie que estaría que sería de 2000 metros por 2000 metros. Entonces nos permitiría a nosotros ir directamente a esa zona dependiendo de los recursos que tengamos para poder buscar este andinista. Entonces fíjense cómo trabajando con coordenadas polares y también relacionándolo con algo que ya hemos visto hace unas clases atrás, que es identificación de cuadrículas. Fíjense cómo podemos tratar de ayudar a alguna persona que requiera la ayuda, ¿sí? Valga la redundancia, pero siempre también teniendo en cuenta que esa persona debe conocer las coordenadas polares. Así que bueno, espero que este video les haya sido útil, y si alguno o alguna de ustedes tiene dudas, me pueden escribir en cualquier momento. Les mando un saludo.